en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Agradezco como siempre el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida, obra de mártires y de santos de nuestra Iglesia Católica. El día de hoy, vamos a seguir los pasos de San Juan de Brevoort y sus compañeros mártires jesuitas. Hay mucha información al respecto, por lo que prácticamente el programa será dedicado a ellos. Primero vamos a hablar sobre San Juan de Brevoort y más adelante sobre sus 8 compañeros mártires y la historia ya junto con San Juan de Brevoort. Y ya para el último segmento de esta emisión daremos un paso más para hablar de San Juan Pablo II. Entonces, para este primer segmento haremos, como lo hacemos cada semana, este repaso del santo que se celebró en los últimos 7 días, es decir, del 19 al 25 de octubre. Y en este repaso recuerde que escuchamos las reseñas muy, muy breves de los santos que están guardados en la memoria de nuestra iglesia. Historias, de maestros de esta vida cristiana de todas las épocas, de todos los lugares, así que por ello es muy importante hacer este recorrido. No sin antes enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación. Comenzamos. Cada 19 de octubre celebramos a San Juan de Brevoort, sacerdote y compañeros jesuitas mártires canadienses. Más adelante hablaremos más extenso sobre ellos. Por lo pronto continuamos con este repaso porque cada 19 de octubre también celebramos a San Pablo de la Cruz, sacerdote fundador de los pasionistas. Él, nacido en una decaída familia noble, Pablo Francisco no era feliz de ser comerciante como su padre. Él soñaba ir a combatir a los turcos, pero luego se hizo ermitaño y en el año de 1725 fundó una nueva congregación que honraba la cruz de Jesús y meditaba su pasión como su acto supremo de amor. De ahí el nombre de los pasionistas. Cada 20 de octubre celebramos a Santa María Bertilla Boscardín de Vicenza. Sor María Bertilla era una enfermera de las maestras de la Santa Dorotea, hijas de los Sagrados Corazones en Vicenza. Primero sirvió a los enfermos en el Hospital de Treviso y en el año de 1922 ella misma enfermó, tuvo un tumor maligno que le causó la muerte a la edad de 34 años y ya fue canonizada en el año de 1961. Cada 21 de octubre celebramos a San Gaspar del Búfalo, sacerdote, fundador de los misioneros de la Preciosísima Sangre. Él nació en Roma en el año de 1786. Sintió el llamado del Señor desde muy pequeño, desde niño. Como sacerdote evangelizó a los pobres, desobedeció a Napoleón y convirtió a los masones y bandidos que infestaban el Estado Pontificio. En el año de 1815 fundó las ramas masculina y femenina de los misioneros de la Preciosísima Sangre. Si usted quiere saber más sobre él, lo invito a que busque el primer programa, la primera emisión de Siguiendo los Pasos de la lista de reproducción de octubre del 2025. Ahí, dedicamos el programa completo a él. Cada 22 de octubre celebramos a San Juan Pablo II, Papa. Como de él vamos a hablar en una sección más adelante, vamos a continuar con quienes celebramos al 22 de octubre también, como es el caso de San Marcos, obispo de Jerusalén, quien en el siglo II, después del último asedio de Jerusalén bajo el emperador Adriano, se convirtió en el primer obispo no judío de esa ciudad devastada desintegrada también por miedo a la persecución. Marcos, con gran fe y trabajo, la reconstruyó y parece que sufrió un martirio, porque digo parece porque se tienen algunos registros de que así ocurrió cuando era emperador Antonio Pío. Cada 23 de octubre celebramos a San Juan da Capestrano, un sacerdote franciscano, patrón de los capellanes militares. Él, fue en la cárcel donde Juan escuchó el llamado del Señor y se convirtió en sacerdote de los frailes menores.
Era predicador en Italia y Europa. 3 meses antes de su muerte, en octubre de 1456, condujo la batalla de Belgrado contra los turcos. Fue santo desde su canonización en 1690 y es considerado el patrón de los capellanes militares. También cada 23 de octubre celebramos a San Severino Boecio, filósofo romano y mártir. Él, bueno, se convirtió en mártir en el año 524, pero bueno, pues contándole sobre su vida, él provenía de una familia noble de Roma, es considerado el punto de conjunción entre el final de la cultura greco-romana y el inicio de la escolástica medieval. En la cárcel escribió su obra maestra de Consolación Filosofal, una síntesis entre el pensamiento clásico y cristiano. Cada 24 de octubre celebramos a San Antonio María Claret, fundador de la Congregación de los Hijos del Corazón Inmaculado de María. Bueno, él fue una destacada figura en Cataluña, esto estamos hablando del siglo XIX. Él quiso ser un verdadero misionero. En 1849 fundó la Congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María, o también conocidos como misioneros claretianos, que actualmente están presentes en 65 países, y pues con esto realizó su sueño partiendo a Cuba como obispo. Finalmente, cada 25 de octubre celebramos a los santos Crisanto y Daría, mártires en la Vía Salaria Nueva. Crisanto, bueno, era un pagano de Alejandría que llegó a estudiar a Roma y ahí aceptó el anuncio de Jesús muerto y resucitado, es decir, se convirtió. Su padre trató de regresarlo pues a la fe pagana, incluso ofreciéndole la vestal Daria, pero ella también aceptó, también se convirtió a Cristo. Entonces pues ambos murieron como mártires en el año 283 y actualmente son los patronos de Reggio Emilia. También cada 25 de octubre celebramos a los santos Crispino y Crispiniano. Ellos, bueno, también fueron mártires, pero ellos en la época del emperador Diocleciano se establecieron en Soissons, en la Galia belga, actual territorio de Francia, donde trabajaron como zapateros que evangelizaban, difundiendo la fe en que Jesús resucitado era el Señor y Mesías. Fueron arrestados por el emperador Maximiano y después martirizados en el año 285. Y bueno, con esto terminamos este repaso del santoral. Es momento de ir al primer corte. Lo invito a que continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de los mártires de Canadá. Regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos del corte, estimada radioescucha. Le recordamos que pueden permanecer en comunicación con nosotros a través del número de WhatsApp 33 47 60 70 42. Igualmente también lo pueden hacer a través del Facebook siguiendo los pasos de, y en el correo siguiendo los pasos de @gmail.com. Bueno, pues como le decía, vamos a hablar sobre estos mártires de Canadá. En este segmento especialmente vamos a platicarles sobre San Juan de Brebeuf. A ellos se les celebra cada 19 de octubre. San Juan de Brebeuf es el patrono de los jesuitas de Canadá y es uno de los más insignes misioneros de la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Bueno, pues porque este santo, que nació en el año de 1593, fue el primer misionero jesuita entre los hurones. Él llegó a estos territorios en el año de 1626 y llegó a dominar de manera bastante hábil la lengua india de quienes eran originarios de esta región. Fundó puestos de misión, convirtió miles de almas a la fe cristiana y movió a muchos jesuitas a ofrecerse para las misiones de la Nueva Francia, como se le llamaba en aquel entonces. A él se le describe físicamente como de voluminoso de cuerpo, de carácter amable, con un corazón gigante, y que se le llegó a conocer como el apóstol de los hurones. Se me hace muy particular porque generalmente en las descripciones o en las hagiografías, no en todas se les describe a los santos de manera como son físicamente, y en este caso sí, a San Juan de Brebeuf lo describen. Y bueno, él, como le mencionaba, él nació en el año de 1593, un 25 de marzo, en la Normandía Oriental en Francia.
Él, bueno, pues perteneció a una familia de terratenientes y granjeros. Sus padres eran ricos y considerados dentro de su clase como personas bastante admiradas, eran bien considerados ahí y en toda la región. Fueron también, además, católicos decididos, a pesar de que en aquella época predominaba el calvinismo en Normandía. Además, bueno, él estudió en la academia de la vecina ciudad de Saint-Lô. Más tarde, a comienzo de los estudios humanísticos en la Universidad de Caen. Había nacido él en Normandía, como menciono, pero entró a la Compañía de Jesús al acabar sus estudios universitarios. Entonces, bueno, con espíritu de humildad solicitó ser hermano, pero su superior le convenció de estudiar para sacerdote. Él entonces enseñó en un colegio en Rouen y luego fue ordenado sacerdote en el año de 1622, en febrero. Ese mismo año le hicieron administrador de ese colegio en el que él inició dando clases. 2 años después de aquel enorme y duro jesuita, decidió responder a la llamada de los franciscanos recoletos que pedían ayuda a otras órdenes religiosas para evangelizar a los nativos de América del Norte. Es así como en el 19 de octubre de 1625 llega Juan Brebeuf a Quebec junto con otros 4 compañeros jesuitas. Ellos, bueno, pues estaban a la espera de que los hurones llegaran pues a recibirlos. Él se unió a un grupo de montañeses en una expedición de caza que duró desde octubre hasta marzo siguiente. El joven jesuita, bueno, pues aprendió pronto a adaptarse al modo de viajar y de comer de los nativos. Eso le ayudó bastante desde el principio. Al llegar también al verano, llegó a Cap de la Victoire, que era pues un grupo de hurones que para hacer trueques de diversas mercancías, bueno, pues entre él y otro jesuita, pues salieron a recibir este grupo de nativos y pues pidieron acompañarles de vuelta a sus poblados. Los hurones pues aceptaron con gusto que ellos dos fueran con ellos, tanto el franciscano como Juan de Brebeuf, pero pues no tanto a él, aceptaba un poquito más al franciscano que a Brebeuf, porque bueno, pues como él era, como le decía, y es algo muy importante, como que el tema de su complexión física, como a todos, él era mucho más alto, le sacaba por lo menos la cabeza y además era demasiado voluminoso para sus canoas, pues les parecía que era hacer demasiado esfuerzo llevarlos y traerlos tanto a Brebeuf como al franciscano, pero sobre todo él por sus características físicas. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, pues tratar de sobrellevar la situación. Los misioneros les ofrecían regalos hasta vencer sus reparos, consiguiendo que aceptaran a Brebeuf en una canoa para que no se moviera. Entonces, bueno, ya para mediados de julio de 1626, entonces sí emprendieron el camino a Lauronía, que era la región a donde ellos estaban. Es que tenían como demasiado recelo de llevarlos y no querían hacer, digamos, que les resultara demasiado esfuerzo poderlos llevar a sus poblados, aunque habían aceptado al franciscano, pero en el caso de Brebeuf, pues era como el pretexto que ellos ponían para no llevarlos para allá. Entonces, bueno, ya cuando llegan por fin a la Auronía, tanto el sacerdote franciscano como Brebeuf, pues vieron que había cascadas y otros pues otras características del propio paisaje que obligaban a transportar las canoas y que les impedía ir por tierra. Entonces, pues comenzaron a admirar la enorme fuerza de Brebeuf, que de hecho le comenzaron a llamar Echon, que era el hombre que lleva el peso. ¿Por qué? Pues porque ahora lo que ellos consideraban como algo contraproducente para ir de viaje era lo que precisamente su complexión le ayudaba para cargar las canoas y poder continuar el viaje en estas partes donde los accidentes del paisaje no les eran propicios para continuar con rapidez y agilidad. Entonces, bueno, llegó el grupo finalmente a Auronía a finales de agosto. Los misioneros se establecen en un poblado del clan del oso, que le llamaban de la nación Hurona, y por lo primero que hizo Brebeuf fue aprender su lengua, dedicando 2 años de estudio y también a las de las costumbres y creencias de aquellas personas que vivían ahí. Él tenía facilidad para las lenguas e incluso escribió una gramática de lengua hurón, tradujo un catecismo y preparó un libro de construcciones verbales para ellos, adaptado a su lengua. Entonces, pues el éxito que tuvo con ellos, digamos, no repercutió en una mayor conversión de adultos,
pero porque bueno, los únicos conversos que tuvo a lo largo del invierno de 1628 fueron por los moribundos que él bautizaba. Entonces, digamos, hasta este momento parecía que sus esfuerzos eran inútiles. Pero bueno, al final los misioneros se vieron interrumpidos cuando fue enviado de nuevo a Europa al fin de la guerra entre Francia e Inglaterra, Brebeuf, debido a que el bloqueo decretado por los ingleses impedía que los franceses reabastecieran la colonia. Entonces Brebeuf tomó 20 canoas, las cargó de grano y las llevó a Quebec en julio del 1629. 2 días después de su llegada se rendían los franceses y él, bueno, pues era repatriado a Francia con otros misioneros, porque como les decía, pues ya no podían reabastecer a quienes estaban acá en la colonia. Ahora bien, durante 2 años Brebeuf retomó el trabajo del colegio de Rouen, pero volvió lo antes posible a Canadá. Él quería continuar porque, bueno, en cuanto él fue restituido a Francia tras un tratado con Inglaterra, entonces él pues pudo regresar. Llegó a Canadá, pero ya estamos hablando de que fue 4 años después, en mayo de 1633, y ya no volvió a Huronia antes del verano siguiente, cuando los hurones habían venido en una pequeña flotilla de 11 canoas y no en una normal que era de más de 100. Entonces, bueno, pues habían padecido una epidemia. Entonces, cuando él se da cuenta que, que eran muy pocas las personas a partir de esta epidemia y que además no estaban dispuestos a cargar con misioneros hasta su poblado, pues bueno, esto no los desanimó. Brebeuf y el padre Antonio Daniel, que eran quienes iban en esta misión, los convencieron de ayudarlos a llevar a los misioneros para allá. Entonces, bueno, durante el trayecto les dieron hospitalidad manteniéndolos aparte, pero ya después se encontraron con los hurones en un pueblo llamado Tendioatia. Estos, bueno, pues felicitaban al padre Brebeuf por su retorno, estaban encantados de que hubiera mantenido su palabra de que iba a volver, él les había asegurado que regresaría y así fue. Los jesuitas construyeron una cabaña a la salida del poblado, pues bueno, para albergar a los 3 sacerdotes y a los 5 ayudantes seglares que constituían esta comunidad de la misión que había venido en esta época. Brebeuf además enseñó a los demás compañeros de la comunidad la lengua y las costumbres de los hurones y por fin ya en el año 1635 junto con el padre Daniel comenzó el trabajo misionero, es decir, comenzó a trabajar con niños durante el día y con adultos por la noche. Y tras un año de duro trabajo habían bautizado a 12 personas, a 4 niños y a 8 adultos en el momento de la muerte, que digamos, bueno, pues poquito a poco iban a ir aumentando los números, porque si usted recuerda al inicio, la cantidad de conversos que logró fueron miles. Entonces, bueno, el, el cristianismo y la religión nativa pues entraron en una competición que se convirtió en parte de la vida diaria. Había sequías, había tiempos complicados y pues bueno, como le decía, hubo una pandemia que duró un invierno, entonces durante esta pandemia ellos, los jesuitas que estaban en misión, alcanzaron a bautizar a más de 1000 personas, en este caso pues todas a punto de muerte. Algunos hurones comenzaron a acusar precisamente por esto a los jesuitas de haber provocado esta epidemia para tener conversión, sin embargo, nada más alejado de la realidad, ¿no? Porque, pues bueno, comenzaron ellos a acusar específicamente a Brebeuf cuando estaba en misión en una ciudad de nombre Osusané. Pues bueno, los jefes del poblado comenzaron a acusarlos, como le digo, especialmente a Brebeuf, de esta enfermedad que andaba pues por la zona, ¿no? Y pues que conclusión sacaron que pues debía morir. Entonces, un consejo que tuvo lugar en la Nación Hurona, que se reunió en el año 1640, decidió que no solamente Brebeuf debía de morir, sino que todos los jesuitas tenían que llevar pues la misma suerte y deben de deshacerse de ellos, ¿no? Entonces, bueno, Brebeuf se traslada al puesto central de San Marino, donde comenzó a trabajar con otra tribu, pero también se vio obligado a huir a Quebec porque ahora acá lo estaban acusando de confabular con el clan Seneca, que era de otra tribu, de los iroqueses, que precisamente eran enemigos de los hurones y pues además pues lo acusaban de traicionarlos a ellos, no solamente de la epidemia, sino de que ahora le estaban pues acusando de traidor. Entonces, para junio de 1641 y
todavía hasta finales del 44, un periodo de 3 años, tuvo un cargo del aprovisionamiento de la misión. Ya cuando pudo volver a San Marí, porque el peligro pues aumentaba con el tema de los iroqueses, ya habían martirizado a dos miembros de la misión, que eran el padre Isaac Jogues y el padre Antonio Daniel. Entonces ya solamente estaba él, pero se agregó a la misión el padre Gabriel Almón. Para el año 1649, 5 años después, pues tanto él, el padre Brebeuf, dejó San Marí para recorrer ahora las misiones durante una semana en un poblado llamado San Luis. Entonces él se estuvo moviendo por territorios y esto hay que pensar en el contexto y también en el territorio. Hay que recordar que Canadá es el país enorme, enorme con muchas cuestiones del paisaje complicadas que pues por eso es que los periodos de tiempo no son como de un mes y el siguiente ya estaba en otra zona, no, había que cuidarse no solo del tema de paisajes, de la vida salvaje, sino también de los propios nativos y las rencillas entre las tribus, porque ellos pues igual buscaban evangelizar a todos los nativos, pero las rencillas que ya existían entre tribus pues también generaba intrigas y pues cuestiones que complicaban mucho el tema de la evangelización. Entonces, pues bueno, los dos jesuitas, tanto el padre Brebeuf como el padre Gabriel, deciden quedarse con los hurones y donde pues bueno, la mayoría eran cristianos los que estaban en ese poblado que había sido atacado por los iroqueses. Ya eran demasiados los iroqueses y muy pocos los hurones también recordemos que habían disminuido la población por la pandemia que habían sufrido. Entonces, bueno, pues se los llevaron presos a los que habían quedado. Había uno de los hurones que era el que había sido realmente uno de los traidores que estaba con los iroqueses y que él es el que le había dado la información de dónde estaba el lechón o el padre Brebeuf y que fue el que le dio toda la información para poder atacar de noche a los hurones, a este poblado de hurones donde además acusaban de hechicero y de decir que era el más poderoso de los hechiceros jesuitas al padre Brebeuf. Entonces, pues bueno, esto obviamente complicó la situación. Y bueno, pues tras algunas torturas preliminares, obligaron a los prisioneros, tanto a jesuitas como hurones, a correr desnudos sobre la nieve hasta un poblado vecino donde les esperaban otros iroqueses. Y pues bueno, los prisioneros tuvieron que correr entre dos filas que además los iban golpeando. A los jesuitas los llevaron luego hasta dos postes donde habían de recibir la muerte, pero antes pusieron al cuello de Brebeuf un collar de hachas al rojo vivo, es decir, estaban calientes, imagínense usted eso en el cuello, entonces, buscando que él se arrepintiera o que rogara o algo, pero como él no pedía clemencia, lo que hicieron fue cubrirlo con corteza resinosa y después prenderle fuego. Aún así, él, estando en el martirio, imagínese nada más pues, quemándolo vivo, él seguía animando a sus compañeros cristianos a ser fuertes, le cortaron luego la nariz y le introdujeron un hierro caliente por la garganta para hacerlo que se callara. Vertieron agua hirviendo sobre su cabeza haciendo burla del bautismo, pero pues o sea, con agua hirviendo, le cortaron la cabellera, le cortaron los pies y además le arrancaron el corazón. Imagínate usted, ¿no? Él tenía 46 años y 20 de esos 46 años de su vida los pasó en la Nueva Francia, como se le llamaba a estos territorios. Con esta fuerte descripción del martirio de San Juan de Brebeuf y de lo que ello implica, como se ha dicho en diferentes ocasiones, cuando cuestionan la autenticidad del, del catolicismo, de Jesucristo, y que critican nuestras creencias y lo tachan como de una mentira, de fanatismo. Recordamos cómo han sufrido todos estos mártires y vemos que nadie en su sano juicio preferiría morir por algo que fuera mentira. Nadie daría 20 años de su vida por una mentira. Todos los mártires que hemos escuchado han sido porque son testimonios
de la existencia de Jesús nuestro Señor, de Dios, y que pues esto nos sirva como un recordatorio de, de cómo hay que defender nuestra fe, de que en nuestro caso no estamos en la situación, no estamos evangelizando pueblos nativos, no estamos en esta situación y aún así a veces tenemos tan sencillo como portarnos conforme a los mandamientos, acudir a la iglesia, hacer el bien y amar al prójimo y lo vemos tan complicado e imagínense qué tan complicado era amar a estas personas que les hacían daño y que además, bueno, ellos como mártires fueron, perdonaron antes de morir. Entonces, pues nos vamos a este corte con una reflexión sobre la importancia de creer nuestra la fe y de defenderla hasta el último segundo de nuestras vidas. Entonces, vamos a un corte, regresamos haciendo los pasos de para continuar con la historia de los otros mártires de Canadá. Regresamos. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya regresamos del corte, estimado reescucha. Les recuerdo que puede permanecer en comunicación con nosotros a través del correo, siguiendo los pasos de @gmail.com o a través del Facebook, siguiendo los pasos de. Y bueno, pues agradeciéndole como siempre, continuar en sintonía de Apostólicos. Para este segmento, bueno, como ya le decía, ya estábamos hablando sobre estos mártires de Canadá, pero vamos a dar un contexto un poquito más amplio, ¿no? Esto, bueno, ocurre en el siglo XVII. Un grupo de jesuitas franceses decidió salir en misión para anunciar el evangelio pues, a este territorio canadiense que se conocía como Nueva Francia. En estas tierras, bueno, habitaban poblaciones indígenas que se defendían de los conquistadores con mucha agresividad, como los hurones y los iroqueses, estas dos tribus de las que ya escuchamos en el bloque anterior, bueno, pues por lo cual los misioneros conocían los riesgos que corrían, sin embargo, en sus corazones habían previsto lúcidamente la posibilidad del martirio. Entonces ya iban con la idea. Hacia el año de 1640, ya más o menos le había platicado que había estallado una guerra entre estas dos tribus, entre los hurones y los iroqueses, que cómo se resolvió, bueno, con el exterminio de los hurones, que era un pueblo, digamos, menos organizado militarmente, pero que había sido una de las razones por la cual las misiones cristianas habían encontrado una buena acogida en esa población, porque pues ellos eran, digamos, menos bélicos que las otras tribus, especialmente que los iroqueses, pero pues también eso implicó que con el exterminio de los hurones, pues también exterminaran a los misioneros que se encontraban pues en esos años. 8 fueron particularmente estos santos mártires de Canadá que a comienzos del siglo XVII pues dieron su vida por la evangelización de estas poblaciones indígenas que habitaban estas regiones, que específicamente ya si lo vemos en la actualidad es en la ciudad de Quebec y Montreal. Entonces, bueno, los primeros que llegaron fueron misioneros franciscanos. De esto es como regresándonos a los años de 1623 que llegaron a Canadá. Eh, los jesuitas, o sea, los franciscanos ya tenían mucho tiempo atrás, pero los jesuitas llegaron a partir de 1623 y pues bueno, quienes pues además se dedicaron con entusiasmo a esta misión y fundaron los poblados de San José, de San Ignacio, San Luis y Santa María, o San María, que era donde estuvo Juan de Brebeuf. Pues ya después, bueno, estas misiones fueron atacadas por los iroqueses, esto estamos hablando de unos 20, casi 20 años después, en el año 1642, ellos, eh, estas misiones vivían al sur de lagos de San Lorenzo y el lago Ontario, pero pues bueno, estos ataques desencadenaron la guerra eh, entre estas dos tribus, en las que hicieron prisioneros al padre Isaac Jogues y al hermano Renato Goupil, que si usted recuerda, en algún punto cuando estaba en otros poblados el padre San Juan de Brebeuf, él pues recibió la noticia de estos dos sacerdotes que habían sido asesinados porque, bueno, pues habían enfurecido a un indio que estaba predicando a sus verdugos. Entonces, bueno, el padre Jogues, después de 13 meses de cautiverio, fue, pues imagínense, bárbaramente mutilado y perdió la vida en el martirio junto con el otro sacerdote jesuita de nombre Juan Ladanda.
Entonces, pues sí, podemos esperar en estas historias de estos misioneros, escuchar pues crueles descripciones de lo que vivieron, no tan crueles como haberlo vivido. Entonces, pues bueno, después de un periodo, digámoslo así, de paz, los iroqueses habían ocupado nuevamente la nación hurona y habían arrasado con las misiones de los que habían fundado los jesuitas en San José, donde pues también habían asesinado al padre Antonio Daniel. Más tarde devastaron a San Ignacio, San Luis y Santa María, donde pues dieron muerte, como ya escuchamos, a Juan de Brebeuf y a Daniel Almont. Entonces, poco a poco fueron terminando con las misiones que había. Después fue devastada la misión de San Juan Bautista, donde asesinaron al padre Carlos Garnier. Y pues bueno, también murió el padre Natal Chabanel, quien antes había dicho, esta vida vale poco, en cambio la felicidad del cielo no me la podrán arrebatar los iroqueses. Imagínense, ellos sabían realmente el valor de la vida eterna en comparación con la vida terrenal y lo que hay en ella. Entonces, pues digamos, haciendo como un recuento, los 8 santos que fueron martirizados en estas misiones fue Natasha Banel, Juan Brebeuf, Isaac Jogues, Renato o René Goupil, Juan Lalonde, y Antonio Daniel, Gabriel Almont y Carlos Garnier. Entonces, todos ellos sufrieron unas pues martirios horribles del padre, bueno, del el martirio del padre Antonio Daniel. Podemos decir que él, bueno, él era el superior de la misión Urona, decidió ampliar sus horizontes misioneros hacia los Pentuns, los Algonquines del norte y también hacia los neutrales. Luego, pues, permanecen en Santa María con algunas aldeas huronas y para principios del 1648 recibe al padre Antonio Daniel, bueno, es recibido por el padre Ragnó. Entonces, bueno, los hurones lo llamaban Antwen. Él había llegado para hacer la casa principal de la misión, los ejercicios espirituales del año, digamos, con su nuevo amigo, pues haciendo nuevas paces, ¿no? El padre Pablo Regnó, que él ya estaba aquí en este territorio, había recibido al padre Antonio Daniel para hacer estos ejercicios espirituales y pues bueno, hicieron buenas migas por acá con los hurones también. Él regresó para julio, para mediados de año, a otro puesto de Tenochtitlan que estaba pues también en pues en un área cercana aquí a esta misión de Santa María. Sin embargo, pues decían que era bueno ir para allá, regresar a ese puesto. Sin embargo, los iroqueses atacan la aldea, queman y matan a todas las personas que encontraron a su paso. Es decir, pues luego es él también víctima y la noticia de su martirio llega a su amigo Juan Brebeuf el mismo día, porque como le digo, pues eran poblados, algunos estaban más cercanos y las condiciones del paisaje lo permitían. Y en este caso, pues sí, el mismo día recibió Juan de Brebeuf la noticia de que habían matado al padre Antonio Daniel y cuando llega, bueno, pues solo eran cenizas porque quemaron todo a su paso. Entre, bueno, pues otras torturas, porque que vivieron ellos, estos mártires, porque pues además los prisioneros eran fuertemente atados. Esa era una como de las cuestiones, ¿no? Además, digamos que cada tribu tenía su estilo, ¿no? En los iroqueses o los obligaban, digamos, a salir de los poblados. Los agrupaban como un rebaño, saqueaban y mataban a la gente y luego pues hacían frenéticas danzas celebrando la victoria, y aullaban, etcétera. Después quemaban las construcciones, obligaban a los prisioneros a cantar y a trotar hasta ya no poder. Los llevaban de una a otra, es decir, por ejemplo, habían salido de San María y los llevaban al poblado de San Ignacio. Y luego en el bosque les arrancaban la ropa a algunos de ellos y los dejaban desnudos. Entonces, como le sucedió al padre Juan Brebeuf y a Tironte. Entonces, bueno, pues al llegar a las diferentes poblados, pues bueno, les mencionan también que hacían dos filas paralelas para obligar a los prisioneros a pasar entre ellas y con palos, con porras, aullando, los golpeaban hasta que llegaban al otro extremo. Entonces, pues sí, así, esa era otra parte, otra forma en que los estaban también atormentando, que los martirizaban. Y pues bueno, dentro de las danzas también se platica que en el caso de San Juan de Brebeuf, los iroqueses se le dejaron ir encima al padre Brebeuf, que a mordiscos le habían roto los huesos de sus manos, le habían arrancado las uñas y le habían mascado los dedos.
lo habían arrastrado al poste y o sea, ese fue la primera parte del martirio que les había comentado al inicio, porque después lo amarraron y comenzó el tormento del fuego, esto de que le echaron algo encima, como una resina, algo así, le prendieron fuego al ver que él seguía animando a los demás. Bueno, pues continuaban ellos viendo de qué manera callarlo, ¿no? Le habían tumbado los dientes, le sacaron la lengua, le metieron un fierro caliente, o sea, muchas cosas muy, muy crueles. Que bueno, pues al final esto, pues sí, fue un sufrimiento en la tierra, pero que al final ellos llegaron a la gloria, porque San Juan Brevo fue canonizado el 26 de junio de 1930, conjuntamente con San Isaac Jogues, con San René Goupil, San Juan Lalande, San Antonio Daniel, San Gabriel Lalande, San Carlos Garnier y San Natasha Bonet, todos ellos patronos de la evangelización en América del Norte, y a quienes encomendamos nuestras necesidades y pedimos su intercesión para lograr que también nosotros podamos buscar dentro de esta guerra actual. No son guerras, quizá en donde estamos, no sé desde dónde nos escuchen, me gustaría que nos compartieran dónde nos escuchan, pero hay lugares en los que pudiera parecer que existe la paz y realmente hay una guerra constante, hay violencia, hay cuestiones complicadas en nuestros entornos y que a lo mejor no son en una tierra entre bosques y cascadas, es en la ciudad, pero aún así no deja de ser una guerra en la que por ser católico, por tratar de evangelizar, podamos ser señalados y hay que ser, pues, mantenernos firmes en nuestra fe y ser valientes como lo fueron estos mártires. Entonces, bueno, vamos a ir a otro corte. Agradezco que sigan la señal de Apostólicos, busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte en este último bloque de la emisión del día de hoy. Les recuerdo que puede usted buscar más información sobre esta estación de Apostolicus a través de la página de internet www.apostolicus.com y ahí pues bueno encontrará información interesante sobre la programación, otros contenidos, la transmisión diaria de la Santa Eucaristía, también en redes sociales como en el Facebook de Apostólicos 1370. Y bueno, ya para finalizar este programa, vamos a dar un paso más ya después de todos estos pasos que dimos con los mártires canadienses. Bueno, pues vamos a dar uno más para hablar sobre San Juan Pablo II, que bueno, él, pues usted sabe, se le celebra cada 22 de octubre. Su nombre de nacimiento fue Carlos José Wojtyła o Karol Wojtyła. Nació en Wadowice, Polonia, en 1920. Su familia y su infancia estaban marcadas por varios lutos. En 1939, bueno, cuando la Alemania nazi invadió Polonia, cerró la Universidad Jagiellonica de Cracovia, a la que él asistía. Él pues tenía 19 años, por lo que el joven Karol comenzó a trabajar primero en una cantera y luego en la fábrica de productos químicos para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. Desde 1942, sintiéndose llamado al sacerdocio, asistió a los cursos de formación del Seminario Mayor Clandestino de allá de Cracovia, dirigido por el arzobispo Adam Stefan Safieva. Él, bueno, pues después de la guerra pudo continuar sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, ya no clandestino, y después pasó a la Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica hasta su ordenación sacerdotal en el año de 1946. 2 años después recibió su primer encargo en Polonia, fue coadjutor en la parroquia de Niegowicz, cerca de Cracovia, luego fue a la parroquia de San Florian en la ciudad, también fue capellán de estudiantes universitarios hasta el año de 1951 y después enseñó teología moral y ética en el Seminario Mayor de Cracovia y también en la Facultad de Teología de Lublin. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por el Papa Pablo VI, quien lo creó cardenal 3 años después. Inmediatamente después participó en el Concilio Vaticano II, donde hasta hizo una importante contribución en la redacción de la Constitución Gaudium et Spes. Y bueno, él, pues sí, primer polaco sucesor de San Pedro, ¿no? Porque, bueno, con la muerte prematura de Juan Pablo I, contra todo pronóstico, él es elegido papa el 16 de octubre de 1978. Él fue el primer papa no italiano después de 455 años, ya que desde la época de Adriano VI, bueno, el primer polaco de la historia, también
primer pontífice de un país de habla eslava. Entonces, pues esto era, digámoslo así, un logro bastante importante para San Juan Pablo II. Su pontificado además comenzó inmediatamente a reunir primados, ¿no? Sus viajes apostólicos por el mundo. Expresión de la constante preocupación pastoral del sucesor de Pedro por todas las iglesias, que fueron 104. Ayudado también por las 11 lenguas que conocía, era políglota. Él trabajó siempre para construir puentes de relaciones entre naciones y las diferentes religiones. Digamos, esto en el signo del ecumenismo, también digamos que fue un faro que guió su pontificado, ¿no? El ecumenismo. Además, bueno, en Italia realizó 146 visitas pastorales. Como obispo de Roma visitó 317 de las 332 parroquias que existen actualmente en Roma. Además, bueno, pues su solicitud como pastor se expresó además en el establecimiento de numerosas diócesis y circunscripciones eclesiásticas. También realizó la promulgación de los códigos de derecho canónico latino, de las iglesias orientales también, en el catecismo de la Iglesia Católica. Propuso además momentos de particular intensidad espiritual, inaugurando el año de la Redención, el año mariano, el año de la Eucaristía, así como el gran jubileo del año 2000, que pues bueno, para acercarse a las nuevas generaciones, había aceptado la sugerencia del cardenal Pironio de iniciar las Jornadas Mundiales de la Juventud, que comenzaron, bueno, pues con una primera reunión en Roma en el año de 1985, un 31 de marzo. Y pues bueno, esto y que a partir de ese entonces o de este momento se celebraría cada 2 años en una ciudad distinta elegida por el Papa. Entonces, pues bueno, esto le ayudó a adquirir mayor importancia a estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Además, ningún papa, por lo tanto, pues se había encontrado con tanta gente como lo hizo Juan Pablo II, porque hubo más de 17.600.000 peregrinos que asistieron a las audiencias generales de los miércoles, que sumaron más de 1.160 audiencias generales, sin contar todas las audiencias adicionales especiales, ceremonias religiosas y los millones de fieles a los que les dio la mano, a los que les hizo alguna caricia, por ejemplo, que algún gesto de cariño, de afecto durante las visitas pastorales, tanto en Italia como alrededor del mundo. Ahora bien, el famoso atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro, ¿no? Pues bueno, esto ocurre el 13 de mayo de 1981. Él, pues bueno, pues como solía hacerlo, saluda a una multitud reunida para la audiencia general. Fue herido por un disparo de pistola después de una larga convalecencia en el hospital. Ya recuperado, fue a visitar a su agresor a la prisión, al turco Alias K, que bueno, pues ahí Juan Pablo II lo perdonó y sostuvieron una larga conversación, y como un signo de agradecimiento a Dios por haberlo salvado gracias a la mano materna de María, el Papa hizo que el proyectil disparado se colocara en la corona de la estatua de Nuestra Señora de Fátima, que pues además recordaba que Dios también, que Dios lo había salvado justamente el mismo día de la fiesta de las apariciones de Fátima. Es por eso que se decidió que en esa estatua específicamente. Pues bueno, pues el Papa, consciente de haber recibido una vida nueva, desde ese entonces intensificó sus compromisos pastorales con una generosidad heroica y que todos, bueno, conocemos. No solo porque además, digamos, es bastante contemporáneo, a unos nos alcanzó a tocar, a otros quizá ya no, se es público más jovencito el que nos escucha, pero quienes lo pudimos ver en sus visitas, por ejemplo, a México, pues siempre era bastante reconfortante escuchar sus palabras. Además, bueno, pues fue un largo pontificado, firmó varios documentos que más tarde entraron en el magisterio de la Iglesia. Entre los principales, bueno, pues se cuentan 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 45 cartas apostólicas, que bueno, pues también estamos hablando de que dos de esas encíclicas hablan sobre el tema del trabajo y la doctrina social. Eh, y que pues bueno, recordemos también que la Constitución Apostólica de 1988, que el público renovó la organización de la curía romana y las tareas de los diferentes dicasterios de, eh, según él lo corrigió, lo adecuó
en esa constitución apostólica que renovó. También además se le atribuyen 5 libros, uno de ellos Cruzando el umbral de la esperanza, otro Don y Misterio en el cincuentenario de mi sacerdocio, que escribió en 1996, Tríptico Romano, Meditaciones en forma de poesía, otro que se llama Levantaos Vamos, y un quinto libro, Memoria e Identidad, que fue escrito o publicado, perdón, en febrero del 2005. Ahora él falleció pues en Roma, en el Palacio Apostólico del Vaticano, un 2 de abril del 2005, a las 9:37 de la noche, en la víspera del domingo de la solemnidad de la Divina Misericordia, que precisamente fue una fiesta instituida por él. Su pontificado fue el tercero más largo de la historia, después del de Pedro y el de Pío IX. Los solemnes funerales pues se celebraron 5 días más tarde, llenando la plaza y habiendo una cantidad enorme de personas como nunca se había visto. Él fue beatificado precisamente por su sucesor inmediato, el Papa Benedicto XVI, en el año 2011, y canonizado el 27 de abril de 2014 por el Papa Francisco. Entonces, bueno, pues podemos de quedarnos con algunas reflexiones de esta emisión del día de hoy, especialmente lo que tiene que ver con el esfuerzo en la labor de la evangelización. Por un lado vemos el tema del martirio sufrido por estos misioneros jesuitas que fueron al norte de Canadá y pues que les tocó sufrir demasiado o cuestiones bastante crueles en cuanto al maltrato y al martirio físico, pero vemos por otro lado también los logros que llevó a cabo San Juan Pablo II, una situación completamente distinta, pero que igual misionero yendo de una región a otra, así como estos misioneros canadienses que iban de un poblado a otro, de un poblado a otro, en unas condiciones diferentes. Pues también por acá vemos los retos a los que se enfrentó. Como les decía, a veces no importa el tema de si es un lugar escarpado, un acantilado al que tienen que ir a dar misión porque ahí hay un poblado que nunca ha recibido información ni sabe sobre la palabra de Dios. Y por otro lado tenemos ciudades en las que tenemos a la mano todo para poder evangelizar y conocer a Dios nuestro Señor y no queremos hacerlo. Entonces ambos retos son igualmente difíciles, incluso a veces es más difícil en una ciudad en la que eh, vemos personas que simplemente no quieren saber y sabemos de historias de así como hay niños que quieren estudiar, que recorren kilómetros a pie para poder llegar a su escuela, pero esa es su intención, conocer o tener más conocimientos. Igual sucedía también en el tiempo en el que la evangelización ocurría, como fue con estos mártires canadienses. Entonces, pues de ambos podemos rescatar eso, ¿no? La perseverancia, la intención de evangelizar, no solo llevar a cabo el tema de la evangelización entendiendo como dar sermón, sino de la conversión también a través de las obras, porque es enorme el trabajo que hicieron todos ellos. En el caso de los mártires, por ejemplo, Juan de Brebeuf, adaptarse, conocer al pueblo, saber cómo eran ellos y entonces adecuar a a su lengua con las traducciones que realizó. Y en el caso de San Juan Pablo II, pues bueno, también el adecuarnos a tiempos nuevos, buscar en la juventud renovar ese deseo de querer saber sobre Dios. Entonces, bueno, pues con esto terminamos la emisión del día de hoy. Agradecemos que nos haya acompañado. Les recuerdo que puede estar en contacto con nosotros en el momento que usted guste y que puede buscar en YouTube, en Spotify, cualquiera de los programas que usted desee volver a escuchar. Le agradezco, como siempre, una servidora Marisol Infante. Lo esperamos en punto de las 2 la siguiente semana. Continúen en sintonía de Apostólicos 370. Hasta pronto. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370.